En esta ocasión platicamos y le damos la bienvenida a Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, que es una iniciativa de la sociedad civil que está precisamente muy atenta a estar evaluando, midiendo, analizando y visibilizando qué tanto se vive la impunidad en nuestro país y buscar las alternativas y las propuestas para poder cambiarla. Irene, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ti, Erika. Buenas tardes. Irene, primero te tengo que preguntar, ¿qué te pareció este documental de Me llaman el Potro? ¿Qué impresión te deja? Pero además, ustedes que tienen los datos, el análisis previo, ¿qué tan frecuentes son casos como este? Sí, pues la verdad es que es un documental que yo invito a toda la gente a ver. La verdad es que incluso yo que me dedico a estos temas sí fue como inspirador verlo en el sentido de ponerle una cara a los problemas de impunidad en el país y una solución. Creo que también es lo que a mí me deja el documental, ¿no? No solamente es ver la problemática de la falta de investigación y de capacidad de investigación que tenemos en nuestras procuradurías y fiscalías, sino ver quiénes son las víctimas de este gran problema y que se pueden hacer cosas para solucionarlo. La verdad es que sí, pues desgraciadamente lo que nosotros vemos cuando analizamos la labor de las procuradurías y fiscalías es una impunidad altísima. No solamente en que no logran dar con las personas que cometen la mayoría de los ilícitos que bueno, sí que nos violentan a los mexicanos, sino que muchas veces tenemos un sistema penal que los pocos casos que se llegan a llevar ante un juez o que llegan a tener una sentencia incluso a veces condenatoria, cuando analizamos cómo fueron investigados, las personas que fueron detenidas y acusadas, pues quedan muchas dudas si esas personas que fueron procesadas, imputadas y sentenciadas realmente son las culpables de ese delito. Entonces yo no me lo imagino como una doble impunidad, porque es un sistema que no logra dar verdad a los hechos, a los crímenes que pasan día con día en el país, y que a veces o muchas veces lo que vemos es que las personas que son sentenciadas y acusadas son inocentes en lugar de las personas que realmente cometieron estos delitos. Claro, como dices, esta doble impunidad, porque por un lado tienes una persona inocente tras las rejas, pero por otro lado tienes culpables en libertad. Es decir, los delitos no acaban de ser castigados y sancionados conforme debería. Ahora, dime una cosa, hace unos meses ustedes presentaron un índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías. ¿Qué relación encuentras entre los bajos resultados de las procuradurías y las fiscalías e historias como esta que se presentan de Alejandro Chávez el Potro? Pues mira, una de las cosas que analizamos en nuestro índice estatal de desempeño es la cantidad de ministerios públicos por 100,000 habitantes, la carga de trabajo promedio de los ministerios públicos, la impunidad para delitos como puede ser el homicidio doloso, la capacidad instalada en las fiscalías para cumplimentar las órdenes de aprehensión. Y ya cuando vemos cómo está San Luis Potosí, pues sí nos damos cuenta que la verdad es que no está tan bien comparado con el resultado de otras procuradurías y fiscalías. Sí creo que es importante aclarar, ninguna de las procuradurías y fiscalías del país tiene un resultado óptimo, pero la verdad es que hay unas que hacen mejor trabajo que otros. Y pues sí, cuando vemos el tema de cómo está San Luis Potosí en el ranking, pues vemos que está en la posición 21 de las 32 entidades federativas y nos damos cuenta que entonces tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar, ¿no? Sí creo que, por ejemplo, el tema de presupuesto per cápita es un tema que tenemos que analizar de cuánto se destina a la Procuración de Justicia en este país. Ahí sale un poquito arriba del promedio San Luis Potosí, más o menos son como 360 pesos por persona lo que se destina a nivel nacional para la Procuración de Justicia. San Luis Potosí está en 368 pesos, tampoco es mucho más, pero sí. Entonces, lo que acabamos viendo al final es que el desempeño de San Luis Potosí refleja ahora sí que lo poco que se ha puesto atención a la parte de procuración de justicia como un elemento central para arreglar el problema de impunidad. Creo que tuvimos un cambio del sistema de justicia a un sistema de justicia mixto, a un sistema de justicia acusatorio, y lo que hemos visto es que muchas instituciones siguen con inercias institucionales de no lograr pasar a los sistemas que tendríamos que tener actualmente, un sistema acusatorio en el que una persona no es culpable hasta que realmente se le demuestre. Y también lo que vemos es que no se le ha invertido al tema de investigación en procuración de justicia en el país. Entonces sí creo que es realmente un reflejo de lo que vemos en muchas procuradurías y fiscalías y sobre todo lo que pasa con la procuración de justicia en el estado de San Luis Potosí. Ahora, hablando precisamente de los datos de este análisis que ustedes han llevado a cabo en San Luis Potosí, según este índice tenemos 7.8 fiscales o agentes del Ministerio Público por cada 100,000 habitantes. Su carga de trabajo es más o menos de 202 casos anuales
cuando el promedio nacional es de 135. En este proyecto de Renace hemos estado entrevistando a varios perfiles, entre ellos abogados, y yo les preguntaba como cuántos casos es capaz de llevar al año un abogado, digamos, en lo privado, ¿no? Y me decían, es que hay veces que un caso, si es un caso muy grave, un caso amerita toda tu atención y todo tu trabajo durante muchos meses o durante todo un año. Y acá pensar que pues estén llevando 202 casos anuales, es mucha carga de trabajo, es poca, hay capacidad del sistema para que se den buenos resultados con estos números. Pues mira, ya con este indicador que mencionas, creo que podemos ver que no, que está sobrepasada la Procuración de Justicia en San Luis Potosí. Obviamente, como acabas de mencionar, depende de la carpeta de investigación y pues estos datos no reflejan eso, ¿no? No es lo mismo llevar una carpeta de investigación que ya involucra miembros del crimen organizado o acumulación de carpetas o expedientes cuando se tratan de homicidios dolosos de una misma persona que tiene varios homicidios dolosos en su responsabilidad, pero sí creo que ya solamente imaginarnos 200 carpetas de investigación que un agente del Ministerio Público lleva a su cargo nos puede dar una idea de lo sobrepasado que está este sistema. Porque además no solamente que lleven esa cantidad de carpetas de investigaciones, qué tipo de calidad va a llevar cada una de las carpetas de investigación que ese agente del Ministerio Público lleva a su cargo. Porque además ahí nos vamos a lo que requiere el sistema para funcionar bien, ¿no? Y no solamente son agentes del Ministerio Público, son peritos, son analistas de información, incluso las propias víctimas, cuántos asesores jurídicos tendrán en San Luis Potosí, qué tipo de asesoría se le dará a cada uno de estos casos. A las personas imputadas también tenemos que ver que tengan una defensa adecuada, que es lo que vimos en este caso, que claramente no hubo una defensa adecuada para esta persona que fue imputada falsamente. Entonces, todo el sistema, lo que nos damos cuenta es que está sobrepasado, porque nos hemos todo el tiempo, digo, a mí me da mucho gusto que cada vez se ponga más atención en el tema de que las policías investiguen, porque si seguimos concentrando todos los esfuerzos en una institución que es la Fiscalía, con todos los defectos que vemos, la verdad es que esto no va a funcionar. Y entonces sí tenemos que empezar a ver de darles mejor presupuesto, pero también de depurar las fiscalías que tenemos en el país, porque nos queda claro que tienen un problema de bajo personal, poco capacitado y a veces, muchas veces, un tema de corrupción de las personas que trabajan en las propias fiscalías y procuradurías en México. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo. A ver, si tenemos en San Luis Potosí un sistema sobrepasado, e incluso me atrevería a decirlo a nivel nacional, tenemos un sistema sobrepasado, sobrecargado, ¿qué pasaría si se denunciaran todos los delitos? Porque sabemos que hay un subíndice, porque no se están denunciando todos los delitos. Si se denunciaran todos, el sistema colapsaría. Mira, creo que qué bueno que haces esa pregunta porque también una de las cosas que nosotros hacemos en Impunidad Cero es promover la denuncia ciudadana. Y si promovemos la denuncia ciudadana no es porque busquemos, como bien mencionas, un colapso del sistema, sino porque lo que buscamos es también que se identifique que muchas veces o muchos de los crímenes que deberían de ser prioridad para los estados a investigar, a veces corresponden más a grupos que están trabajando en conjunto y no a que el sistema colapsaría. ¿A qué me voy? A que tendríamos que tener investigaciones científicas y que tuvieran detrás una inteligencia para identificar cuando hay distintos tipos de crímenes que corresponden a crímenes o a organizaciones criminales que están trabajando en conjunto. Para el tema de violencia de género creo que es un tema aparte porque ahí sí podemos ver un tema de un profundo deterioro del tejido social, donde probablemente sí para cada una de las carpetas de investigación de violencia familiar que se abren en el país sí corresponda a una víctima, pero para otro tipo de delitos como puede ser el robo, sí creo que es más un trabajo de inteligencia. Cuando no, entre más te denuncien, más inteligencia le van a dar a la fiscalía, no más carga de trabajo. Pero el problema es que como seguimos viendo el tema como si fuera un delito aislado, en lugar de ver fenómenos criminales que muchas veces traen de sí una estructura que se podría investigar y con buenas carpetas de investigación armadas podrías desintegrar estas estructuras, sí creo que ahí es donde podemos caer en este peligro de decir, bueno, entonces no conviene denunciar porque parece que no va a pasar nada, cuando al final lo que tenemos que apostar es por mejores modelos de investigación que logren desarticular estos fenómenos criminales que muchas veces son los responsables de muchos crímenes que pasan en un estado. Ahora, por supuesto, como lo dices, lo importante es que se denuncien los delitos. Sin embargo, en San Luis Potosí, otro dato alarmante de los que arrojan ustedes es el tiempo que se tardan las personas en denunciar. Más del 50% de los delitos se tardan más de 4 horas en denunciarse, lo cual implica pues, un calvario para las víctimas. ¿Cómo cambiar esto?
Mira, hay una de las cosas que siempre decimos en Impunidad Cero tiene que ver promover la denuncia digital. La verdad es que la mayoría de los delitos, por fortuna, en el país todavía son delitos que se pueden denunciar a través de plataformas digitales o se deberían de poder denunciar, como en la mayoría parte, en muchos países tú hablas al 911 o hablas a una agencia, a un policía, a una agencia de investigación y no tienes que ir hasta una instancia para denunciar el delito. Aquí muchos delitos como pueden ser robo sin violencia, robo en transporte público, cuando te roban el celular, robo de autoparte, robo de alguna pieza o de algún automóvil, se deberían de poder denunciar sin que una persona se tenga que transitar o ir hasta un ministerio público. Y hay muy buenos casos, por fortuna, ya en el país, de plataformas de denuncia. Está la plataforma de Nuevo León, que la verdad es que cualquier tipo de delito, incluso si fuese con violencia, lo puedes denunciar en línea. Lo único que pasa es que te ponen en Zoom con un agente del Ministerio Público para que tú des tu declaración y después probablemente sí te pidan ir a una agencia del Ministerio Público para hacer ciertas actuaciones periciales que se tienen que hacer en frente de un perito, pero la verdad es que sí creo que tenemos que promover la denuncia digital. Si algo nos dejó la pandemia claro, es que muchas cosas y muchos procesos que tienen que ver con la autoridad se pueden digitalizar y no solamente se pueden, sino que se deben digitalizar. Esto ayuda a agilizar procesos y agilizar la atención que se puede dar y a reducir además brechas de corrupción, porque quitas este fenómeno de tener un agente del Ministerio Público que dependa de si el agente del Ministerio Público te quiere levantar la denuncia y abrir la carpeta de investigación. Entonces yo sí creo que tendríamos que apostar por plataformas de denuncia digital en más estados y más fiscalías del país. Es decir, que no sea el mismo procedimiento para denunciar el robo de un teléfono celular o incluso cuando ni siquiera se tiene la certeza de si fue extravío, ¿no? Pero que se hace el procedimiento con el fin de poder hacer efectivo un seguro, que, por ejemplo, la denuncia por un caso de violación, ¿no? O de homicidio o cuestiones mucho más graves. Completamente, que al final lo que estamos hablando ahorita son modelos de gestión. Tú sabes que como agencia del Ministerio Público y como fiscalía vas a recibir una cantidad de casos que son muy diferentes entre sí. Lo que tú tienes que saber es saber cuál es darle las entradas que sean lo más ágiles para que diferencies entre si es que se te extravió, te robaron el pasaporte, te robaron una autoparte, a que tienes que dar una atención personalizada a una víctima de un delito sexual. Entonces, eso lo que nos habla es que no hay buenos modelos de gestión en nuestras procuradurías y fiscalías, pero si realmente hubiera, como en cualquier empresa, identificarías cuáles son tus entradas, cuáles son las salidas o la atención que le tienes que dar a cada una de las distintas entradas que tienes para gestionar de mejor manera los recursos finitos, tanto humanos como presupuestales, que cualquier fiscalía y procuraduría tiene en este país. Hablando de recursos finitos, el hecho de que no se consiga una verdadera, efectiva procuración e impartición de justicia, tiene que ver con dinero, tiene que ver con recursos. El hecho de que en San Luis Potosí la efectividad en la resolución de los casos, por ejemplo, de la Fiscalía sea del 10% y la probabilidad del esclarecimiento sea de 0.7%, tiene que ver con una cuestión presupuestaria, tiene que ver con una cuestión de organización o con qué tiene que ver. Mira, sí decimos nosotros en Impunidad Cero que desgraciadamente, pues sí, los recursos son una condición necesaria, más no suficiente para que realmente haya una buena procuración de justicia. ¿A qué me refiero con esto? De que sí es necesario invertirle al tema de procuración de justicia, es un tema que tenemos que hablar con todos los congresos locales del país, pero eso no garantiza necesariamente que haya una buena procuración de justicia. De la mano vienen otros dos recetas, que es el tema de modelos de gestión, de cómo administras esos recursos para que realmente sean suficientes, y el tema de modelos de investigación. Si no se investiga de manera adecuada y no le invertimos a tener ministerios públicos que sepan no solamente armar una carpeta de investigación a través de un testigo o alguien que les dijo algo, sino que realmente sean modelos científicos para investigar un crimen como es en muchas partes del mundo, no vamos a avanzar en el tema de impunidad. Entonces yo sí creo que tenemos que invertirle a la procuración de justicia, pero tenemos que invertirle bien. Y eso implica que sean ministerios públicos que trabajen de la mano con policías ministeriales, idealmente que ya tengamos en algún momento policías que puedan investigar, porque realmente pues los ministerios públicos están ahí para armar la carpeta de investigación, la teoría del caso, justificar o argumentar ante un juez, no para ir a recuperar las evidencias. Tenemos que invertir en la parte de peritos, tenemos una gran carencia de peritos en este país, y también tenemos que invertir en la parte de tanto asesorías para víctimas como asesorías para imputados que estén involucrados en el proceso.
¿Tenemos hoy día policías investigadoras como lo supone el nuevo sistema? ¿Realmente tenemos policías de investigación? Yo creo que en algunos estados sí, y es una de las cosas que hacemos en Impunidad Cero, como sacar, que no se vea el panorama igual, ¿no? Porque si decimos que todo está pasando igual en todos los estados, pues es como para deprimirnos todos y decir que nuestro sistema de justicia no sirve y mejor hacer Y otra cosa. desincentivar los esfuerzos que se están haciendo, ¿no? Y donde sí se están teniendo resultados. Exacto. Nosotros lo que podemos ver es Chihuahua tiene una policía de investigación muy buena. Yucatán, por ejemplo, en el tema de homicidio doloso ha alcanzado la impunidad cero para homicidio doloso, que es uno de los delitos de más alto impacto social. Entonces yo sí creo que hay estados que han logrado tener policías investigadoras que funcionan y que trabajan de la mano del Ministerio Público. Ahí creo que es otro de los grandes problemas. Si tenemos policías investigadoras que al final no logran colaborar y trabajar de una manera adecuada con el Ministerio Público, no va a haber carpetas de investigación que logren llegar a una sentencia condenatoria. Entonces, pues la verdad es que sí darnos cuenta que es un sistema complejo, pero que sí hay casos donde podemos ver que ha funcionado. Nuevo León también es un caso de una buena práctica en este sentido. Entonces, creo que tenemos que voltear a ver esas buenas prácticas que no vienen de países extranjeros o europeos, sino darnos cuenta que en México ya se están haciendo esas buenas prácticas e intentar replicarlas en otros estados. Irene, ahora hemos tocado varios de los aspectos que se ven reflejados en este documental, que tiene que ver con desde la integración de la investigación, de la averiguación previa, hasta el proceder por parte de los funcionarios públicos, pero hay una parte que en lo personal y me parece que del lado de los ciudadanos nos impacta muchísimo, que es cuando él narra que ya lo ponen en libertad, pero él ni siquiera sabía que ya se iba, lo llaman a una audiencia y terminan diciéndole ya, estás en libertad, e incluso él describe, el potro dice, yo le preguntaba, no entendía, y le preguntaba, ¿ya me voy? Sí, ya te vas. Y él cuenta cómo de pronto de vivir en el estado de Guanajuato, lo sueltan en San Luis Potosí con 1,600 pesos en la bolsa y sin saber qué iba a hacer de su vida, ¿no? ¿Qué tendría que pasar una vez que se detecta que el sistema falló y que llevó a una persona inocente a la cárcel? Tanto con el individuo, con la persona afectada que estuvo preso injustamente, como con el sistema en sí. ¿En qué momento de reflexión, de sanción debería de entrar al interior del sistema para revisar qué fue lo que falló y garantizar que no vuelva a fallar? Mira, creo que incluso más allá de ya llegar a este extremo de una persona que fue acusada injustamente, que pasó 2 años en la cárcel sin haber realmente sido responsable del delito del cual se le acusaba, creo que tenemos que ir antes a lo que falta para que la autoridad realmente nos eduque como ciudadanos respecto a nuestros derechos, a los procesos. Todo este documental relata cómo esta persona fue detenida sin que una orden de aprehensión se le hubiera enseñado, sin que se les hubieran dicho sus derechos, sin que le hubieran explicado de qué delitos se le acusaban, cómo iba a ser el proceso, y eso lo vemos en Impunidad Cero, en una impunidad en todos los delitos, temas de violencia de género, temas de muchos, la autoridad básicamente abusa de esta, ahora sí que clara división entre nosotros ciudadanos que no sabemos de ciertos procesos penales, de ciertos tecnicismos, y ellos abusan de este lenguaje técnico y esta falta de entendimiento que tenemos respecto de procesos legales para meter a una persona inocente a la cárcel. Entonces sí creo que esto empieza por tener un lenguaje claro de todos los operadores del sistema, que no tendrían, independientemente que hay lenguaje técnico que tal vez no se puede traducir, siempre tiene que haber una intención de informar al ciudadano de cuáles son sus derechos y en qué proceso está siendo parte, ya sea como víctima o como imputado. Y la otra parte de las responsabilidades cuando una autoridad no hace lo que funciona es la otra parte que hacemos en Impunidad Cero. Creo que esa es la otra gran cara de la impunidad. Cuando un proceso falla, que una autoridad sepa que se tiene que llamar a cuentas, no tanto para buscar venganza, sino para mejorar esos procesos. Si la administración pública no tiene procesos para determinar cuándo un funcionario está bien, haciendo bien o no su trabajo y lograr cambiar esas conductas, lo único que estamos viendo es una administración pública que no funciona. Ahí sí creo que no voltearé a ver al sistema penal. Tenemos un sistema de responsabilidades administrativas que está hecho para eso, para que un funcionario cuando hace mal su trabajo se le identifique, se le sancione, se le llame la atención para modificar esa conducta, pero sí creo que tenemos que voltear a ver esa otra cara de la moneda, porque si no, este tipo de casos es muy paradigmático y da gusto cuando una persona inocente sale de la cárcel, pero si no logramos ver por qué el sistema permite que una persona inocente vaya a la cárcel, esto va a seguir pasando una y otra vez. Sin duda. Ahora, acá en San Luis Potosí, a raíz de este caso y de este documental, el licenciado José Mario de la Garza, quien encabeza la organización Renace,
ha presentado una iniciativa ante el Congreso del Estado buscando que exista una reparación del daño, si puede tomarse como tal, para las personas que están en esta clase de situación. Es decir, que por lo menos haya una indemnización económica, pero que a la vez la presión de tener que indemnizar económicamente motive una reflexión del caso, es decir, de qué pasó en ese caso en particular y cómo debió haber sido atendido. ¿Qué opinas de esta clase de iniciativas, Irene? Mira, la verdad es que me parece una gran iniciativa justo porque mete un tema de incentivo al gobierno, de que les cueste cuando funciona mal la administración de la justicia en el país. Y por el otro lado, también me parece lo más justo. Una persona pasó 2 años en la cárcel injustamente. Como vemos en el documental, después todos los prejuicios y estereotipos que se le colocan a una persona que estuvo en prisión, independientemente que hubiera sido culpable o no, lo menos que puede hacer el Estado es reparar este daño de manera monetaria. Y creo que si les empieza a costar monetariamente, o sea, con dinero, van a pensar más en cómo están funcionando los sistemas de justicia en los estados. Entonces yo la verdad es que sí creo que es una gran propuesta porque en el momento en que nos demos cuenta lo que implica que una persona inocente esté en prisión, lo que se le quitó de oportunidades de vida, además como la misma persona señalaba en el documental, pudo haber fallecido en este proceso y haber sido responsabilidad de eso del Estado. Entonces sí creo que la verdad es que tenemos que responsabilizar a las autoridades cuando hacen mal su trabajo, porque te decía, es una doble impunidad. Estamos metiendo a gente inocente en la cárcel y estamos dejando a gente que sigue cometiendo delitos afuera sin realmente lograr una reinserción social al final de todo este proceso. Para las personas que se ven involucradas en un proceso que se lleva de una mala manera o de manera inadecuada, ¿qué procedimiento debe seguir? Me refiero, por ejemplo, a esta parte donde cuenta cómo los policías que lo detienen, primero, como lo decías, incurren en una serie de irregularidades porque ni se identifican plenamente, no hay colaboración interestatal, llegan directamente, pese a que eran potosinos, a otro estado a detenerlo, lo traen a San Luis Potosí sin conocer todavía sus derechos, pero además de eso, él cuenta una parte donde lo llevan a comer y le invitan y prácticamente como si fuera un amigo le dicen, tú pide lo que quieras, que el Estado de San Luis Potosí paga. Si realmente estos policías que lo detienen pensaran que se trataba de un delincuente peligroso, que había cometido un atraco a mano armada y que había lesionado en el camino a un oficial, lo hubieran tratado de esta manera o el trato hubiera sido mucho más cauteloso. Me parece que de pronto podemos intuir que ellos mismos sabían que no había responsabilidad, así como puede haber sucedido con el resto de quienes participaron en esta cadena. Para quienes participan en un proceso mal llevado, ¿qué debería de suceder con ellos? Se tiene que meter una denuncia correspondiente, muy probablemente es ante las fiscalías anticorrupción de los estados, que son los que llevan a cabo también la investigación de funcionarios públicos. Tristemente, cuando hemos entrevistado a fiscales anticorrupción de los estados, nos dicen que de las denuncias que más llevan es el tema de abuso de autoridad por parte de policías ministeriales y municipales y de todos los, pues de distintos rangos. Yo sí creo que se tiene que hacer la denuncia correspondiente. Ahí los invito a que consulten denuncia.org, que es un proyecto y un programa que tenemos en Impunidad Cero, para explicarle a las personas procesos penales, que sepan cuáles son sus derechos, el tipo de irregularidades más frecuentes que se pueden dar en los procesos penales, y además les ponemos a su disposición una plataforma de denuncia que ahorita estamos en proceso de actualizar, para que ellos sepan que ahí pueden denunciar incluso las malas irregularidades que se les da en un proceso penal. Finalmente, y a modo de conclusión, me decías que aunque está el sistema y damos por hecho que ya está funcionando, en realidad no hemos pasado por completo a la implementación, a llevarlo a cabo como debería de ser. ¿Qué hace falta, Irene? Digamos, enumerando los pasos, los puntos que se tienen que seguir, las recomendaciones que ustedes hacen, ¿qué es lo que hace falta? Esto que te mencionaba, yo sé que voy a parecer disco rayado, pero sí creo que es un tema de mejor atención a la ciudadanía, que pasa por modelos de gestión, y una mejor efectividad en las investigaciones que lleva, que pasa necesariamente por modelos de investigación. Otra cosa que creo que falta y que, como había mencionado anteriormente, es que realmente haya una lucha anticorrupción dentro de las propias instituciones de procuración de justicia en este país. Sí tenemos un problema de corrupción en estas instituciones que se tiene que depurar, investigar y sancionar para que realmente estas instituciones funcionen como debieran para los ciudadanos que deciden denunciar un delito en este país. Irene, pues yo te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y que podamos estar platicando de estos temas que me parece que se tienen que hablar, que se tienen que hacer evidentes, que se tienen que hacer visibles y como tú decías al principio, que tenemos que entender que
tienen nombre, que tienen apellido, que no son casos como tales, sino que realmente son historias de vida. Muchas gracias, Irene. No, pues agradecerles a ustedes y muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes.